Tenemos la fortuna de contar esta tarde con el doctor Basilio Rojas, que es una de las personas que más ha impulsado el desarrollo de la estadística en México. Él fue la primera persona que obtuvo un doctorado en estadística y también fue el fundador del primer y el programa más antiguo de maestría en estadística que tiene México y que a la fecha ya ha dado un número muy grande de estadísticos que posteriormente han podido obtener estudios de doctorado en otros sitios, y también esa propia institución en este momento ya también tiene doctorado en estadística. De manera que pensamos que es muy importante que el doctor Rojas nos comente un poco de cuáles han sido sus experiencias que lo llevaron finalmente a hacer estas contribuciones tan importantes para nuestro país. Y quisiéramos empezar por platicarle de cuáles fueron sus experiencias desde que hizo la licenciatura en la Escuela Nacional de Agricultura, ahora la Universidad Autónoma Chapingo, porque sabemos que ese fue su punto de partida para posteriormente hacer la maestría y el doctorado en estadística en la Universidad del Estado de Iowa. Doctor Rojas, quisiera comentarnos algunas de sus experiencias como estudiante de Chapingo. ¿Cómo no, doctor? Primeramente quisiera yo agradecer bastante, muy cumplidamente, el honor inmerecido que se me otorga. Muchísimas gracias por ello. Para mí los años de la licenciatura fueron posiblemente de los de mayores entusiasmos que se tienen de la vida, y sobre todo que se inspira uno en una serie de cosas que van sucediendo, porque el compañerismo que hay en la escuela está ajeno a todo egoísmo. Especialmente en Chapingo, donde durante 7 años vivíamos en una camaradería completa, viviendo, comiendo en el lugar mismo de allá. Además, después de los años me hicieron que, por circunstancias especiales, gané la ayudantía de matemáticas, estando en el 4º año. Les recuerdo a ustedes que son 7 años en aquel entonces en Chapingo. Los 3 primeros años eran como el bachillerato de agronomía y los 4 últimos años ya de la carrera, de la especialidad. Entonces, en el 4º año, primero de la especialidad de irrigación, que fue la que yo tomé, gané la ayudantía de matemáticas, y ello me dio la oportunidad de poder dar algunas clases, especialmente a los de primer ingreso, en las matemáticas elementales, que pues los estudiantes llegaban muchas veces con ciertas deficiencias. Eso con los años me hace que me conozcan un poco más, y es por ello de que me lanzan como vicepresidente primero. Todavía había el nombramiento de vicepresidente. En realidad no era el segundo puesto dentro de la mesa directiva de alumnos, sino era el tercero, porque el primero era el presidente y el segundo el que maneja los dineros, el tesorero. Entonces y sucede también de que cuando yo entro a la escuela no existe un año que era por ejemplo, yo entré cuando era primero, no había tercero. Entonces, porque no hubo un año de admisión 2 años antes. Y entonces, la generación que iba delante de mí tuvo 2 veces la presidencia. Entonces, en una de ellas fui yo vicepresidente, y cuando yo llegué al 6º año, que era la costumbre, me lanzaron como presidente. En realidad fue una campaña que puede uno decir que es ideal, ahora sobre todo en un medio político en el cual se pide por los derechos democráticos, y en aquel entonces no había influencias por ahí raras o cuestiones de dinero, tampoco investigar cuál podía ser la forma de analizar, que pues estaban muy de moda los dialelos, ¿verdad? Los análisis dialélicos. Entonces el modelo que establece las interacciones de genéticas con el ambiente y dentro de ellos mismos la habilidad combinatoria general, específica, y sus interacciones en el tiempo y en el espacio, es motivo de la investigación. Termino, el maestro era muy distinguido, es muy distinguido, doctor Sprague, en maíz, en genética de maíz. Me dice: usted debe de escribir este trabajo,
Y como yo me vine acá, se vuelve uno flojo, se vuelve uno, o tantas responsabilidades, él casi me lo escribe, pero me dice, mire, yo le voy a ayudar a escribir, usted lo corrige, pues usted va a ser el primer autor, porque usted lo hizo, es su trabajo. Se publicó aquí, les traigo a ustedes una publicación de ello en el Agronomy Journal, y este se lo voy a dejar. Muchas gracias. Años después, los genetistas estadísticos, o los de genética cuantitativa, hacen este libro en el cual reúnen los trabajos que consideraban como de mayor relevancia en el estudio de la cuantificación de la genética. Y en este libro está ese artículo, ¿verdad? Entonces llegaron a conocer por ello, por este trabajo. Entonces el departamento sucede también, porque luego es cierto que no todo lo hace uno, sino es circunstancias favorables, es la suerte. Es algo que por lo que nos hace a nosotros religiosos, o pensar en que hay a veces algunas manos divinas que lo llaman a uno. Aquí llegué, escribí algunos trabajos, uno de ellos fue, pensaba yo que una de las cosas que menos desarrolladas estaban aquí era la estadística aplicada al muestreo de las investigaciones. Entonces dediqué a hacer trabajos sobre esa materia, y con ello me gano un viaje al Caribe inglés, a Barbados. El trabajo es sobre un muestreo de una plaga que se llama el barrenador, que perfora la caña de azúcar. Y entonces un inglés vino acá, estableció el muestreo, con ello requería uno alrededor de como 5 veces más que lo que yo encontré después. Aquí está el trabajo que yo envié a la Sociedad Internacional de Tecnólogos Azucareros, también donde se referían esos trabajos, ¿verdad? Este ganó, y por eso me gané el viaje a Barbados. En este muestreo se hace el estudio del muestreo como lo dictaba el doctor Box, que era el inglés que venía de Trinidad, especialista en barrenador, de acuerdo con los muestreos que ellos tenían. Ahí se demuestra que se podía reducir en alrededor de 5 veces el tamaño de la muestra. Y con métodos que pues, eran más sencillos. Se presentó en el trabajo en Barbados, en la isla de Barbados, el trabajo, y entonces después se presentaron otros trabajos. Aquí parece que está uno sobre las plagas del suelo, era la binomial negativa, la aplicación de ella, en fin, muestreos en todos lados tenemos. En realidad parece ser que nosotros también tenemos que muestrear la vida, ¿no? Entonces es por ello que necesita uno saber algo de muestreo. Claro está que mi principal especialidad y mi principal estudio fue diseños experimentales. Yo decía que el que sabía diseños experimentales sabía todo lo demás, porque los modelos estadísticos se desprendían de ello. Entonces se me hacía muy fácil el muestreo a partir de los diseños experimentales. Entonces empecé a trabajar en algunos de estos. Este trabajo se publica en Costa Rica, de muestreo de insectos, se publica también aquí en la Sociedad de Entomólogos, por ahí está lo que mexicano que entraba al departamento de estadística de esa universidad, y luego ven lo de agrónomo, pues con mayor razón no vamos a entrar. Entonces yo me pongo a prueba, afortunadamente salgo avante, y entonces me abren enteramente las puertas. Así como eran duros, también eran muy exactos en sus cosas, ¿no? Eran imparciales, justos, ¿verdad? Eran justos. Entonces me abrieron todas las puertas y me dieron las facilidades.
su formación matemática de Chapingo le permitió salir airoso, primero con la maestría y posteriormente ya con el doctorado. O sea, la base que tenía en matemáticas, en estadística, que Chapingo se estaba usando más que nada para mejoramiento genético. ¿Qué tanto de eso le fue útil? ¿Qué nivel se tenía? El nivel en realidad no era entonces muy alto, después se incrementó. Yo era, como decía Chapingo, de la especialidad de irrigación, la que tiene más similitud con la de ingeniería civil. Entonces se llevan más matemáticas, y se llevan matemáticas no solamente dentro de ellas, sino en algunos de los cursos que posteriormente se llevan de mecánica analítica, de estabilidad, de estructuras, cálculo de todo ello. Entonces se vuelve a revisar algunas de estas asignaturas que fundamentalmente fueron desde la aritmética razonada, con todos los teoremas, un curso bastante bueno que nos dio un maestro español, y que lamentablemente luego ya no se dio, porque el conocer los teoremas y las razones por las cuales el número de primos es infinito, pues luego resulta que tiene alguna similitud con algunas cosas o hilación con los diseños experimentales, después ya en mis cursos. Bueno, era aritmética razonada, era geometría, geometría analítica, trigonometría, cálculo diferencial e integral, y alguna que otra cosa de ecuaciones diferenciales, muy poca. Claro está que en aquel entonces pues no había cosas de análisis numérico, de computación, absolutamente nada, ¿verdad? Todo lo teníamos que hacer a lápiz, porque no había ni las maquinitas aquellas que se les daba vueltas en Chapingo, ¿verdad? Entonces yo me aventuré a tomar el curso de ecuaciones diferenciales, que fue el primero que llevé ahí, ya en Iowa State. En Iowa State, y afortunadamente salí bien, con buena calificación, y a mí sucedía algo, ¿verdad? De que en realidad veía yo que los americanos que estudian en posgrado son gente muy dedicada a sus estudios, trabajan bastante, y salíamos de las clases y todos nos disparábamos para dónde iba a ser la siguiente clase. No había esa cosa amistosa de platicar, de llevarse a tomar un café o algo así. Parecía que no había tiempo más que para estudiar. El ambiente era extraño. En mi familia, yo todavía no estaba casado, extrañaba yo mucho a mi familia, extrañaba yo mucho a mi país, y siempre sentía yo que no era lo que a mí me habían contado, no era tan bonito. Acostumbrarse a la comida es difícil, pero pues se va uno acostumbrando. Cuando terminé la maestría, la universidad me invitó a quedarme, a seguir con el doctorado, me daban las facilidades para que yo trabajara ahí, y ya me estaba yo animando, pero me acordé que yo tenía el compromiso de regresar para entrar al Instituto de Caña. Entonces me regresé y me puse a trabajar como biometrista, como estadístico en el Instituto de la Caña de Azúcar. La tesis que hice de maestría ya, la hice casi ya al final, porque me dice el del departamento: usted ha llevado ya muchos cursos. Y es que realmente no sabía yo bien qué cosa era la estadística. No alcanzaba yo a comprender para qué me podía servir. Y casi como un hombre loco de hambre, quiere comer de todo, como un platillo así, a una mesa grande de platillos diversos, y dice: bueno, pero todo esto es la estadística. Entonces me pongo a tomar de aquí y de allá, y casi me llevo todos los cursos, y para la maestría eran en aquel entonces 45 créditos. En Iowa se llevaba en aquel entonces el trimestral de quarters, no de semestres. Entonces en las universidades de semestres eran 30 créditos, que se convertían en 45 créditos. Yo llevaba ya más de 80, y me dice: oiga, ¿por qué no se pone usted a hacer su tesis? Van a regresar usted a Estados Unidos, van a pensar que usted fracasó. Bueno, me puse a trabajar,
había una información muy importante que la tenían en genética, y había una serie, como sucede, de experimentos que están esperando una nueva tecnología. Entonces a mí me tocó investigar cuál podía ser la forma de analizar, que pues estaban muy de moda los dialelos, ¿verdad? Los análisis dialélicos. Entonces el modelo que establece las interacciones de genéticas con el ambiente y dentro de ellos mismos la habilidad combinatoria general, específica, y sus interacciones en el tiempo y en el espacio es motivo de la investigación. Termino, el maestro era muy distinguido, es muy distinguido, doctor Sprague, en maíz, en genética de maíz. Me dice, usted debe de escribir este trabajo, y como yo me vine acá, se vuelve uno flojo, se vuelve uno, o tantas responsabilidades, él casi me lo escribe, pero me dice, mire, yo le voy a ayudar a escribir, usted lo corrige, pues usted va a ser el primer autor, porque usted lo hizo, es su trabajo. Se publicó, aquí les traigo a ustedes una publicación de ello en el Agronomy Journal, y este se lo voy a dejar. Muchas gracias. Años después, los genetistas estadísticos, o los de genética cuantitativa, hacen este libro en el cual reúnen los trabajos que consideraban como de mayor relevancia en el estudio de la cuantificación de la genética. Y en este libro está ese artículo, ¿verdad? Entonces llegaron a conocer por este trabajo. Entonces el departamento sucede también, porque luego es cierto que no todo lo hace uno, sino es circunstancias favorables, es la suerte. Es algo que por lo que nos hace a nosotros religiosos, o pensar en que hay a veces algunas manos divinas que lo llaman a uno. Aquí llegué, escribí algunos trabajos, uno de ellos fue, pensaba yo que una de las cosas que menos desarrolladas estaban aquí era la estadística aplicada al muestreo de las investigaciones. Entonces dediqué a hacer trabajos sobre esa materia, y con ello me gano un viaje al Caribe inglés, a Barbados. El trabajo es sobre un muestreo de una plaga que se llama el barrenador, que perfora la caña de azúcar. Y entonces un inglés vino acá, estableció el muestreo. Con ello requería uno alrededor de como 5 veces más que lo que yo encontré después. Aquí está el trabajo que yo envié a la Sociedad Internacional de Tecnólogos Azucareros, también donde se referían esos trabajos, ¿verdad? Este ganó, y por eso me gané el viaje a Barbados. En este muestreo se hace el estudio del muestreo como lo dictaba el doctor Box, que era el inglés que venía de Trinidad, especialista en barrenador, de acuerdo con los muestreos que ellos tenían. Ahí se demuestra que se podía reducir en alrededor de 5 veces el tamaño de la muestra. Y con métodos que pues, eran más sencillos. Se presentó en el trabajo en Barbados, en la isla de Barbados, el trabajo, y entonces después se presentaron otros trabajos. Aquí parece que estaba uno sobre las plagas del suelo, era la binomial negativa, la aplicación de ella, en fin, muestreos en todos lados tenemos. En realidad parece ser que nosotros también tenemos que muestrear la vida, ¿no? Entonces es por ello que necesita uno saber algo de muestreo. Claro está que mi principal especialidad y mi principal estudio fue diseños experimentales. Yo decía que el que sabía diseños experimentales sabía todo lo demás, porque los modelos estadísticos se desprendían de ello. Entonces se me hacía muy fácil el muestreo,
a partir de los diseños experimentales. Entonces empecé a trabajar en algunos de estos. Este trabajo se publica en Costa Rica, de muestreo de insectos, se publica también aquí en la Sociedad de Entomólogos, por ahí está Lo que me gustaría saber es, usted regresó ya con la maestría y empezó a trabajar en la oficina del Instituto de Mejoramiento para la Producción de Caña de Azúcar. ¿Cuándo decidió regresar al doctorado? ¿Y en qué circunstancias? La FAO se interesa por conocer en México, por hacer un diagnóstico de cómo está la aplicación de la estadística en México. Envían a 2 personas que fueron mis profesores en Iowa aquí a hacer ese diagnóstico. Vino primeramente el profesor Homayer, que era maestro de métodos estadísticos, un buen maestro, y el doctor Bancroft, que era el director del departamento de estadística. Estuvieron en las oficinas donde se hacía experimentación agrícola, fundamentalmente era entonces el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que actualmente es el INIFA, ¿verdad? Y cuando llega Bancroft, me busca y me dice: Basilio, quiero que usted me ayude y para que vayamos a visitar la estación experimental y si se haga el diagnóstico, que usted me ayude porque yo no sé español. Y además vengo con un plan especial. Bueno, ya me lo explica, sí se pidió permiso, se cumplieron todas las formalidades, porque era un asunto del gobierno, ¿verdad?, también que requería que se hiciera este diagnóstico, con el propósito de ver cómo estábamos, qué hacíamos. Y me dice: Basilio, usted necesita ser doctor. Digo: mire usted, yo creo que no voy a conseguir otra beca porque no hay interés. En realidad aquí en donde yo trabajo, y así fue, me tuve que hacer genetista, suelero, especialista en suelos, especialista en plagas, en agronomía en general, cosas que no sabía yo tanto, aunque era agrónomo, confieso que no las había despreciado un tanto, porque yo era de la especialidad de irrigación, que se consideraba que yo iba a construir grandes presas, grandes obras, y fue mi primer trabajo. Yo estuve en Valsequillo, después estuve en las obras sanitarias de tomas de agua en León, antes de irme a Estados Unidos. Entonces, aquí había yo tenido que, para poder aplicar la estadística, en realidad me daba yo cuenta que no me podía yo explicar bien, o podía hacer las cosas mejor si no entendía yo el lenguaje de ellos. Y a estudiar fisiología y fitopatología y cosas que antes no sabía yo. Entonces, cuando viene el doctor Bancroft, yo soy el jefe de las secciones de biometría o de estadística y de agronomía. Entonces a mi cargo estaba también la cuestión genética, la cuestión de todos los experimentos que se hacían en caña de azúcar. Y visitaba yo todas las estaciones experimentales, estaba yo un buen tiempo allí con el agrónomo, los agrónomos encargados, y salíamos a visitar los campos cañeros, y me interesó mucho. En realidad veía yo que era útil y que se tenían resultados. Y uno de los resultados fue ese trabajo de las plagas, ¿verdad? Porque resultaba 5 veces más barato, accesible entonces, ¿verdad? Y así también en otras enfermedades que se tenían, también se hicieron muestreos parecidos. Entonces viene el doctor Bancroft y me dice: Basilio, usted tiene que regresar. Y eso de que me dice usted de que no hay aquí beca es que yo le voy a dar trabajo. Pues mire usted, doctor, digo, yo estaba buscando dificultades, ¿verdad? Es que yo necesito casarme, si no, yo me voy a quedar en Estados Unidos. No, yo le voy a dar un trabajo que le va a permitir a usted vivir con su esposa. Pues,
finalmente digo que está bien, ¿verdad? Señalé esto al director del instituto, Miguel González Gallardo, y mi señora actual, mi novia, también se anima a que nos vayamos. Salimos en coche desde aquí y llegamos a Iowa. Y estuvimos ahí, que casi estuvimos a punto de que se nos cumpliera a mí lo que le llaman el five-year rule, de los 5 años, en el cual después de 5 años les aparecen a uno todos los créditos ganados. Y entonces sí, estaba uno arruinado, pero a mí unos meses faltaban para que se cumpliera eso. Entonces rápidamente se hizo el trámite, el mismo doctor Bancro, ¿verdad?, era el primer interesado. El trabajo era un contrato con el Departamento de Agricultura sobre una serie de experimentos que no eran ya sobre genética, sino eran sobre labranza de la tierra. Yo les traía ese libro y se me olvidó. A la mera hora se me... Cuando trabajó lo del cuadro latino. No, permítame usted, eso, que bueno, le agradezco mucho el recordatorio este. Resulta que el trabajo este es un contrato por el cual yo no puedo tomar más de 5 créditos en un 5 créditos en un trimestre. No se podía llevar más que alrededor de, pues yo creo que eran unos 3 cursos o 15 créditos tal vez por año, ¿verdad? Afortunadamente yo tenía ese exceso de la maestría, porque si hubiera tenido nada más los 45 y eran como 125 para el doctorado, pues me hubieran faltado, ¿verdad?, muchísimos, ¿verdad? 80 cuando menos, y entre 15 pues salían casi 6 años, ¿verdad? No pude hacerlo en 2 años y medio gracias a esa ventaja que ahora veía yo que había tenido sin haber pensado en ella. En 1956 llegamos allá a Iowa y en el verano de 58 me gradué. 2 años y medio estuvimos allá. Bueno, pues llego a Iowa y todavía el maestro había enviado a otra persona aquí para hacer el estudio de la estadística del diagnóstico, que fue la razón, y con motivo de ese diagnóstico sale de interés que el cuadro latino modificado es el diseño que se usa casi en todos los diseños experimentos que se ponían acá. El cuadro latino modificado fue originado por un distinguido ingeniero agrónomo muy afecto a las matemáticas, competente él, y él había tomado algunos cursos, casi él sin ninguna beca, sino por puro interés, y en Cornell llevó unos cursos de estadística. Llegó y se le ocurrió este cuadro latino modificado. El ingeniero Edmundo Taboada, maestro que fue también muy distinguido de genética en Chapingo. No dio él biometría, en biometría me dio el Mariano Villegas, que fue la persona a quien yo le debo la primera beca del Banco de México. Bueno, él no influyó en ello, fue el que me dio el aviso, ¿verdad?, y el que me ayudó a hacer el trámite porque yo estaba afuera. Entonces, cuando encuentran el cuadro latino modificado, se lo dan de tarea para que investigue las causas o los fundamentos que pudiera tener teóricamente este diseño cuadro latino modificado. Y cuando yo llego, presentan en seminarios semanales los resultados. El profesor Oscar Kempthorne, que era la estrella en diseños experimentales, tuvo a su cargo la investigación del cuadro latino modificado, y él escogió a otro también alumno de los mejores que había ahí, el Robert White, a que estuviera haciendo la presentación. En ese momento que yo llegaba, las investigaciones que había hecho Martin Wilk era de lo más conocido, había
sus trabajos habían sido publicados en Biometrics, en Biométrica, en muchas revistas, de tal manera que todos pensaban en los modelos de Martin. Entonces ellos también se fueron por esa línea, y allí fue donde se perdieron, porque yo afortunadamente tuve la suerte también de esas cosas, de que va, sin que uno supiera mucho, algo lo inspira, algo lo llama, como si lo agarraran a uno y a fuerza se lo lleven. Esto es. Yo recuerdo que estaba yo tirado en la casa nuestra, no tenía muchos muebles, entonces la sala era muy buen lugar para poderse tirar en él, ¿verdad?, y escribir, y me sale la solución en una tarde de un domingo. En realidad al día siguiente voy, al lunes, pero maestro, aquí está la solución. ¿Qué se cree usted? Eso no vale. Yo me disgusto bastante, voy a ver al doctor Bancroft, le digo, señor, me está rechazando mi trabajo sin conocerlo. Kempthorne tenía así algunos ratos, es un hombre bueno, pero tenía sus caprichos. Y entonces, cuando eso lo sabe el doctor Bancroft, lo manda a llamar y le dice, oiga, escucha usted al doctor, dice que está el doctor Basilio, dice que tiene la solución. Bueno, pues entonces ya me voy a su cubículo, maestro, y le señalo lo que he hecho. Dice, bueno, dice eso, usted sabe que Robert White ha trabajado en ello, ¿y por qué no se pueden escribir ustedes ello? Digo, bueno, le digo, yo estoy de acuerdo si es que yo voy a ser el primer autor. Está bien. Bob White era un hombre inteligente, sabía, y él participó después con algunas de sus propias ideas, y el trabajo se hizo a tiempo para que se presentara a los maestros que iban a venir a dar el curso, que era en el mismo verano del 56, en enero yo llegué del 56. Salió en Dito ese trabajo, y como un año después, los de Rosas se acostumbraron a ir a Iowa para platicar de qué cosa había sucedido, y pues Kempthorne les platica y entre ellos les enseña ese trabajo, y él dice, bueno, pero el señor Rosas, este trabajo pertenece a los clásicos, porque es un trabajo de los que se originan con Fisher y Yates, entonces debe de ser publicado en Inglaterra. Pero tuve esa suerte. Se llega entonces a la investigación. Estos son diseños que se establecen con pocos tratamientos de labranza, 4 o 5 de labranza, pero van en diferentes lugares del estado, en el sur, en el centro, en el norte, y durante varios años. No siempre tienen el mismo tratamiento, no siempre tienen el mismo diseño, no siempre tienen sus uniformes características. Entonces era el análisis de grupos de experimentos que me lo asignaron porque yo había analizado un grupo de experimentos en maíz, pero eso era de cuestiones genéticas. Era necesario desarrollar la teoría especial de esto, y finalmente salieron los resultados, y lo publica en una forma el Departamento de Agricultura, que yo les traía uno, no sé por qué se me olvidó, se lo puedo mandar después, doctor. Sí, no hay que tener cuidado. Ese es un análisis de grupos de experimentos en los cuales tiene el interés de que normalmente, y en los grupos de experimentos, se ha considerado como que la media, la mu, en los experimentos es una variable aleatoria. Entonces, siendo esa la variable aleatoria, todo se ha desarrollado, y así fue lo de la tesis anterior mía, el trabajo de Cochrane de años antes, los trabajos de otras personas eran sobre el hecho siempre de que las medias eran variables aleatorias. En este caso, lo novedoso era que la varianza era la variable aleatoria, además de la media, ¿verdad? Al hacerse la varianza aleatoria, entonces resultó una cosa interesante. Las distribuciones son demasiado complicadas.
se tiene que usar una serie de funciones de Bessel para poder llegar a aproximaciones. Podría pensarse que pues era una cosa complicada, pero naturalmente llega uno a las aproximaciones y hago una aproximación aquí cuadrada para poder usar Fs. Pero lo interesante que sucede en esto es que cuando los grupos de experimentos se juntan, los grados de libertad, al hacer esta suposición o esta asunción de la variable aleatoria, se reducen los grados de libertad. Entonces se pone en una tabla donde se sabe cómo se modifican o reducen los números aleatorios. Entonces el doctor Bancroft me dice: Basilio, usted debe de venir aquí a escribir, a esnedecorizar el libro ese que había sido publicado. Lamentablemente nunca lo hice. No tuve el Sprague que me hiciera el artículo. Entonces ahí quedó la tesis. Creo que esas cosas todavía son novedad. Se ha hablado sobre diseños o sobre grupos de experimentos, pero esa característica no la he visto. Por eso digo, tiene cierta novedad. Me parece que fue una contribución que se le daba a la estadística en este caso, y lamentablemente ese libro que lo traigo siempre, pero ahora se me olvidó. Yo lo traigo. Tiene la ventaja de que está claro porque ese era para los agrónomos de Iowa. Llego acá, nuevamente me reiteran el deseo de que siga yo allá como profesor de estadística, pero afortunadamente ya tenía yo a mi esposa de México, ¿verdad? Y no regresamos. También tenía yo el compromiso de llegar, y además nunca me había yo sentido que yo no pudiera quedar en Estados Unidos. ¿Qué situación de la estadística había cuando usted regresó ya con el doctorado en México? ¿Y qué actividades tuvo usted en lo académico, en lo político, en lo organizativo, a partir de ese momento? He repetido que la gran valía que tienen los colegios de posgrado de Estados Unidos es que muchas veces los mejores estudiantes que uno tiene son los de licenciatura en nivel de posgrado, aunque ellos están por la licenciatura. Entonces, cuando yo termino mi maestría y casi 5 años después regreso al doctorado, es enteramente otra cosa. Precisamente por ello, los cursos que antes se daban a doctorado en 56 eran los que estaban en maestría, o digo, era al revés, ¿no? Los de maestría del 56 ya están en la licenciatura. La licenciatura entonces empieza a empujar al posgrado. Es una de las presiones que tiene la enseñanza, ¿verdad? Se renueva cada año, porque tiene uno alumnos nuevos que ya llevaron ese curso con el maestro. No puede enseñar el mismo, ¿verdad? Bueno, cuando yo regreso, se funda el Colegio de Posgraduados en el 59, un año después, y me invitan como profesor de estadística. Soy el único profesor de tiempo parcial, porque todos los demás, y era el propósito de que todos fueran de tiempo completo. Pero como no había más de estadística, pues entonces tuvieron, y yo pude seguir trabajando y daba mi clase. Unos 2 años después, o 3 años después, me hacen director del colegio, y realmente yo no quería mucho porque las cargas administrativas ya ven que son bastante duras. Pero también pensaba yo de que era una responsabilidad que uno tenía de poder hacer lo mejor que se pudiera para que se avanzara la situación científica del país. Como director es como se crea el Centro de Estadística y Cálculo. Se crean los centros de botánica, el centro de economía, y empiezan otras áreas a funcionar. Cuando
Cuando sale el secretario de Agricultura, que fue el que me apoyó, no para ser director porque él no me conocía, Rodríguez Adame, él se expresó como que su mayor satisfacción era el avance que había tenido el colegio de posgraduados. A mí me señalaban como futuro subsecretario. Yo no había hecho ninguna lucha, pero decía, ¿no? Basilio va como subsecretario. En ese tiempo, la embajada americana invita a mi señora y a mí a una reunión con el embajador, que era Fulton Freeman, y cuando llega el nuevo secretario, Gil Preciado, señala que debo de darle todos mis teléfonos, hasta los secretos, porque de un momento a otro me va a llamar. Entonces, yo estoy a la expectativa de ver qué sucede, porque me han dicho esta cuestión. Afortunadamente es un secreto de familia, no lo sabe nadie. Y afortunadamente, porque si a usted lo están haciendo candidato a algo que no le van a dar, se convierte usted en un enemigo natural. El nuevo subsecretario me ve como un rival, más cuando el secretario al poco rato me designa como el hombre que le va a organizar toda la ciencia de la Secretaría de Agricultura. Me hacen un periodicazo, me echan a los alumnos encima de la escuela, los que no tienen nada que ver conmigo, porque yo soy el director del colegio de posgraduados, no tengo ningún problema con los alumnos del colegio, pero como resultado de eso, de que todas las fuerzas de la Secretaría están, yo tengo que salir. También pero antes ya había establecido colaboraciones con la Fundación Ford para el colegio y otra serie de desarrollos. Sí, muy importantes. Fue precisamente gracias. Las cosas que se pudieron hacer en el colegio fue gracias a la ayuda de mis compañeros, de los nuevos alumnos que creyeron en la estadística. El doctor Méndez fue uno de ellos. Entonces era en realidad una aventura, ¿verdad? Entrar a estudiar estadística, porque no era el único lugar donde se estudiaba estadística y donde pues apenas teníamos que andar formando a las gentes. La Fundación Ford, a la que me acerqué, le dije si nos podía ayudar y dice, miren, solicitudes similares está haciendo la universidad y el Politécnico. Digo, bueno, entonces ustedes evaluarán el proyecto, que se presente. Y a mí me gustaría que ustedes tuvieran un consultor en estadística y entonces la decisión de ustedes será buena, lo que sea. Pues dice, porque usted competir con la universidad es muy difícil, ¿verdad? Bueno, la ganamos. Y entonces fue por eso que se compró la primera, no se compró, se rentó la primera computadora que tuvo Chapingo en 1964. La inaugura el señor presidente de la República y está también el doctor Ignacio Chávez. Esas cosas de esas inauguraciones, el hecho de que también se estaba dinamizando la enseñanza, que estaba cubriendo otros campos, porque al hacerse el centro de estadística también se hizo llevándose a la sección de biometría del instituto. Nosotros podemos hacerles toda la estadística, las estadísticas continuas que se llaman, aquellas que hace o que debe hacer la Secretaría de Agricultura y que ahora difícilmente las hace ya, se refieren a las producciones de los cultivos principales, de las intenciones de siembra con el propósito de hacer los pronósticos, etc. Todo eso empezamos a querer hacer, a ayudar, de tal manera que el proyecto era amplio. Es que el ejemplo del Departamento de Estadística de Iowa era precisamente eso, y lo que quería yo hacer era algo similar a lo que se había hecho. Logramos también un convenio con la Universidad de Iowa, Iowa State College, no sé si ya era universidad o no, pero se logró ese convenio con subsidio de la Ford para que vinieran maestros
tanto de estadística como economía, aquí a Chapingo, al colegio de posgraduados, y entonces se fortaleciera y se consolidara la enseñanza de la estadística. Estos fueron algunos de los detalles que hicieron pensar en esa posibilidad. En realidad nunca he creído que la política, he sido político como dijo Aristóteles, ¿verdad? Un animal político, pero creo que como se hace aquí en México, casi lo descartan a uno siempre. Cuando hubo este problema que con el subsecretario de Agricultura usted abandonó el colegio de posgraduados, y entonces tengo entendido que fue como profesor a algunas universidades de Estados Unidos. Quisiera que nos platicara también sus experiencias en ese aspecto. Gracias. Ve usted, antes cuando salí del colegio, a mí me había invitado Ingenio San Cristóbal, porque recordarán que anteriormente estaba en la caña de azúcar, y el presidente de la compañía, que era el mismo dueño, el hijo del dueño del que hizo San Cristóbal, Roberto García Mora, le había invitado como asesor, y me dijo cuando supo, dijo: Basilio, ahora se viene usted conmigo y le voy a pagar mejor que a cualquiera. Y le cuento eso porque obtuve la fortuna. El diseño de San Cristóbal ahí. Ya se había empezado antes, se hizo el diseño experimental, se presentó a un congreso también de tecnólogos azucareros. Este diseño se empezó a usar en algunos países cañeros. Tenía la ventaja de que eran 12 tratamientos y tenían los 3 niveles de fósforo, potasio y nitrógeno, en los cuales podíamos sacar la superficie de respuesta. Hicimos la zafra más grande de la historia de San Cristóbal. Molimos casi 3 millones de toneladas. Me llevó como su segundo. Era yo el segundo con instrucciones para que hiciera yo las modificaciones necesarias en campo y en transportes especialmente. Fábrica no me dejó intervenir mucho y creo que hizo bien. Pero hicimos la zafra más grande, era el ingenio más grande del mundo, y también ganamos en productividad. Ni los años anteriores ni los posteriores, hasta hace 2 años, se rompió el récord de productividad que teníamos. El de producción no, todavía ese se conserva. Con ese motivo el ingenio obtuvo pues un premio especial de parte de la Presidencia de la República, que era Díaz Ordaz, y con ese premio también, como aquí lo que se premia a veces se castiga, al rato lo expropiaron, ya con Echeverría se expropia el ingenio, y afortunadamente yo un año antes ya estoy como profesor en el Colegio de México, estoy allí con 2 distinguidos universitarios, doctores de estadística, nieto de Pascual y Tomás Garza. Entonces allí estoy un año, y estando en el Colegio de México me invitan a ser profesor a Iowa. Entonces me voy, estando en Iowa, que iba yo a estar 6 meses, me invitan allí al verano en la Universidad de Nuevo México, y me invita a la Universidad de Minnesota a una entrevista. Minnesota está al norte de Iowa, entonces me queda cerca, voy en automóvil con mi familia. En el invierno vemos todos los lagos, un estado primoroso, ¿verdad? Es el de los 10,000 lagos. La universidad es muy grande, porque Iowa State, en Iowa hay el college, que después ahora es State University, pero es la parte tecnológica, y en la universidad es donde están las leyes y la medicina, que es otra universidad. En Minnesota están las 2 cosas juntas, y por eso es la universidad más grande del medio oeste. Me invitaron a esa reunión. Con motivo de eso tengo una invitación a trabajar ahí con ellos por un año, que después se revalida. Estoy 2 años, y
Creo que mi señora estuvo muy contenta ya, le gustó el invierno, mi hijo mayor aprendió hockey. Los demás, los juegos invernales son muy interesantes. Hicimos ¿cómo se llama ese? De esquimales. Iglo. El iglo más grande del lago. Con todo orgullo, ¿verdad? Allí iba yo a pasar mis momentos de meditación. Estando allí, en Minnesota, se me vino esta otra idea, que es que se publica en Biometrics, que es sobre la prueba de aditividad de Tukey. Se lo acabo de ver por acá. En realidad, se ocurren dos ideas al mismo tiempo y se presenta el trabajo con las dos formas, en que dice un solo grado de libertad que sirve para ser el grado de libertad y para obtener las comparaciones múltiples, otro método de obtener los mismos niveles que da las tablas de la Studentage Range, la amplitud estudiantizada. Este trabajo no lo admiten, así con las dos cosas, y entonces se pone en una, nada más para que así, porque ya ve que ellos son one way, entonces es difícil de poner dos cosas, a lo mejor yo creo que era bueno, ¿verdad? Y se separa. Entonces el otro se publica después, aquí en el colegio. Pero en ese año que voy a Iowa, voy también al verano al Nuevo México, a la Universidad de Nuevo México, se da un curso, y es por ello que después me invitan, 2 años después de que estoy en Minnesota, regreso a la Universidad de Nuevo México, regresamos toda la familia. Ahí me hacen profesor titular y al poco tiempo me dan la tenure, o sea, la permanencia, la definitividad. Ese generalmente se considera un segundo premio, ¿verdad? Un segundo título. Pero estando en Nuevo México, me habla el doctor Soberón y me dice: Basilio, venga usted con nosotros, ¿qué anda haciendo por allá? Y venga a hacer la Escuela de Agricultura. Y me invita, vengo, platico con él y veo una oportunidad de regresar, ¿verdad? Porque yo sigo en la lista negra de la Secretaría de Agricultura, me recibe bien el doctor Soberón, y entonces nos vamos aquí a Cuautitlán, a la que entonces era ENEP, y se forma la Escuela de Agricultura. Tengo que aquí tratar con el Consejo Directivo, con la Junta de Gobierno, todos los trámites para hacer la carrera, y entonces digo, bueno, la universidad tiene el medio para hacer la mejor escuela de agricultura. ¿Por qué? Porque realmente la agricultura es tan vasta que puede uno hacerla con todas las especialidades que se tienen aquí. Se hacía un tronco común de la agronomía, ¿verdad? Y después podía entrar la mecánica, la electricidad, la economía, la sociología, la contabilidad, todas esas ramas. Lamentablemente, creo que yo le decía al doctor Soberón que nuestra enseñanza estaba atrasada un siglo y era necesario cambiarla. Y no solamente en agronomía, sino también dentro de la misma universidad. Entonces por eso se ensayó ello, se ensayó con la carrera esta de agricultura, que se fundó sobre esos principios, pero se cambió después y por eso me regresé. Entonces ya estoy aquí en México. ¿Cómo se sintió usted en Estados Unidos como un mexicano que está dando los cursos para los posgraduados que van a las universidades norteamericanas, que son de muchos lugares del mundo y también desde luego del propio Estados Unidos? No había ninguna posibilidad de que se sintieran mal porque fuera un mexicano el que estuviera dándoles los cursos.
¿Cómo se sintió usted en esas universidades de Iowa, de Minnesota, de Nuevo México? Fíjese que a mí me trataron muy bien. Fueron en realidad la gente, pues tal vez no sabía, después es mexican, ya con el acento, ¿verdad?, que le ven a uno, pero tengo una carta de los alumnos de Minnesota donde están pidiéndome que continúe allá. Yo creo que no hubiera durado más inviernos, era realmente bastante pesado, ¿verdad? Es muy atractivo estar en esa universidad por ese universo helado que tienen, ¿verdad? Y nunca tuve ningún desaire entre los maestros, entre los alumnos, inclusive en los ejemplos porque yo di métodos estadísticos y diseños experimentales o diseños de muestras, fueron generalmente los cursos que yo di. En Iowa, en diseños experimentales, en Minnesota, métodos estadísticos, diseños experimentales. Claro está que uno es profesor investigador y tiene uno que participar en tesis. La Universidad de Minnesota tenía el interés allá de que hablaban de algunos estudios que hacían con la fauna, la ecología desde entonces. Yo estoy hablando aquí de 74, 73. Los estudios sobre fauna eran muy interesantes, que se hacían en los lagos, a las diferentes profundidades. Eran en algunas tesis de maestría, otras eran de doctorado, en las cuales yo participaba. Aquí en Nuevo México me encontré con bastantes alumnos enviados por CONACYT de diferentes escuelas de zootecnia y de veterinaria. Lamentablemente notaba yo de que muchos de los que mandaban aquí no habían tenido experiencia, de tal manera que ellos buscaban que les dieran el tema de tesis, lo cual no sucedía generalmente con aquellos muchachos allá que iban enviados por una empresa a estudiar algo que ellos necesitaban. Por eso cuando yo estuve aquí en CONACYT, decía yo que el sistema de becas que tenía organizado no era el conveniente, debía de ser cambiado. Estuve por eso un año nada más en CONACYT, porque creo que es una de las grandes instituciones que, no sé ahora, no, hace años que no estoy cerca, pero vivía desorientada en realidad. Creo que no hemos sabido hacer ciencia. Esto nos lleva a una segunda pregunta, un segundo panorama. Ya nos comentó los impactos que usted tuvo para crear la maestría en estadística del Colegio de Postgraduados. Luego participó también en la otra maestría que en ese entonces había en el Colegio de México, y participó también con el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de la Caña. Pero quisiera que me platicara cómo estaba el panorama de la aplicación de los conocimientos de la estadística en otras áreas, digamos, el muestreo, en la demografía, en las estadísticas oficiales, y qué impactos tuvo usted también en esas áreas, porque seguramente los tuvo. Yo sé que sí tuvo también mucho impacto en eso, pero quisiera ver en su punto de vista en relación a ello. Gracias, pues como dicen, son buenas preguntas, doctor. Esperamos contestarlas bien o tratar de hacer el esfuerzo. Mire usted, yo creo que hemos avanzado bastante en la estadística por las instituciones que se crearon después. El IMAS toma la estadística, ¿verdad?, en una forma más específica y le da mucho vigor a la enseñanza y a la investigación. Se hace de un grupo bastante poderoso y tiene pues la fuerza que tiene la universidad mostrada a través de la capacidad de sus gentes, ¿verdad?, que muestran eso. Y entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos al mismo nivel. El Colegio de Postgraduados pues, también se ha perfeccionado, tiene muchos doctores, ¿verdad? La Escuela de Estadística de Jalapa, ¿verdad? Y en otras partes donde las personas que han estudiado, si no hay la especialidad, siguen enseñando la estadística. Era que afortunadamente estas cosas están mucho mejor
cuando incipientemente estábamos hace algunos años. Esto nos lleva a una segunda pregunta, un segundo panorama. Ya nos comentó los impactos que usted tuvo para crear la maestría en estadística del Colegio de Posgraduados. Luego participó también en la otra maestría que en ese entonces había en el Colegio de México y participó también con el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de la Caña. Pero quisiera que me platicara cómo estaba el panorama de la aplicación de los conocimientos de la estadística en otras áreas, digamos, en muestreo, en la demografía, en las estadísticas oficiales, y qué impactos tuvo usted también en esas áreas, porque seguramente los tuvo, yo sé que sí tuvo también mucho impacto en eso, pero quisiera ver en su punto de vista en relación a ello. Gracias, pues como dicen, son buenas preguntas, doctor. Esperamos contestarlas bien o tratar de hacer el esfuerzo. Mire usted, yo creo que hemos avanzado bastante en la estadística por las instituciones que se crearon después. El IMAS toma la estadística, ¿verdad?, en una forma más específica y le da mucho vigor a la enseñanza y a la investigación. Se hace de un grupo bastante poderoso y tiene pues la fuerza que tiene la universidad mostrada a través de la capacidad de sus gentes, ¿verdad?, que muestran eso. Y entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos al mismo nivel. El Colegio de Posgraduados también se ha perfeccionado, tiene muchos doctores, ¿verdad? La Escuela de Estadística de Jalapa, ¿verdad? Y en otras partes donde las personas que han estudiado, si no hay la especialidad, siguen enseñando la estadística, de tal manera que afortunadamente estas cosas están mucho mejor que cuando incipientemente estábamos hace algunos años. Creo también que el hecho de reunir las matemáticas como la computación junto con la estadística es como se arma un aspecto más pragmático, más efectivo. Hace días estaba yo señalando de que en realidad algunas de las técnicas que se usan computacionalmente vienen de la época de Newton, ¿verdad? Por ejemplo, el método de Newton-Raphner, ¿cómo se llama? Newton-Raphner era de 1600 y pico. Ahora en estos métodos de máxima verosimilitud, demasiado complicada, con datos censurados o datos truncados, es la única posibilidad, usar máxima verosimilitud, que da funciones completamente difíciles y que la única forma de poderlas resolver es usando métodos iterativos que se conocían hace muchos años, pero que no se podían aventurar uno a hacerlo en funciones complicadas. Eran normalmente para resolver ecuaciones de tercer grado, cuarto grado, de ecuaciones algebraicas, ¿verdad? Pero ahora es el cálculo, son las derivadas, que son a veces tan complicadas que hay que calcularlas numéricamente. Entonces, es cuando la estadística también adquiere otra nueva dimensión. Y por eso muchas veces se puede uno perder en dos formas. Unas haciéndose demasiado teórico y olvidándose que hay esa herramienta computacional, o a veces yéndose tan mucho por el lado de la computación y se olvida uno de la parte teórica, ¿verdad? De tal manera que es un mecánico en hacer las cosas. Y creo que la consolidación, la unificación de esas dos áreas es muy importante. Naturalmente que dentro del personal, los profesores, el personal docente, tienen sus especialidades, pero si se tienen esas especialidades en las dos partes y luego unos que son intermedios. Hace algunos años, recuerdo, creo que eso se eliminó, pero en la universidad en aquel entonces había uno que tenía el mayor
o sea, el mayor, el principal, el estudio principal, y había un menor, a veces dos menores. Yo tomé, el mayor era estadística, el menor, un menor fue matemáticas, y el segundo menor fue física de suelos. Y me gustó física de suelos porque era una aplicación de matemáticas. Las derivadas parciales de Laplace, por ejemplo, no se pueden ver fácilmente. En cambio, ahí había modelos que estudiaban el movimiento del agua en los suelos. Me recordaba mi especialidad de irrigación, por un lado. Por la otra, me hacía sentir la matemática y me auxiliaba en mis propias matemáticas. Me parece que las ecuaciones diferenciales son fundamentales, ¿verdad?, para cualquier ingeniería. Y eso se ha visto también ahora en la computación, ¿verdad? Por eso me parece que se ha avanzado muchísimo. Me parece que hay algunas áreas que tal vez necesitaran un poco de poner énfasis. Por un lado, yo creo que lo he dicho, lo he hasta solicitado directamente a las personas ejecutivas, de que el INEGI no debería centralizarse tanto. En Estados Unidos, cada secretaría tiene su propio departamento de estadística, donde hacen investigación y donde desarrollan la estadística. Las estadísticas continuas es una parte muy importante del Departamento de Agricultura. Y tienen un departamento de estadística que da contratos a las universidades. Iowa era uno de los receptores de contratos de la Secretaría de Agricultura, del Departamento de Agricultura, y les voy a decir en dos partes: era en el muestreo y era en el diseño experimental, aparte de otras teorías estadísticas particulares. No decirse del Departamento de Defensa. El Departamento de Defensa daba muchísimos proyectos y lograba que muchos investigadores pudieran hacer eso. Pero los principales estudios que se hicieron en muestreo agrícola, muestreo de áreas, por ejemplo, en Iowa con el doctor Jesse. Y si en Iowa mismo también se desarrolla el marco múltiple. En Iowa se desarrollan métodos para poder conocer cómo crece el maíz y poder pronosticar mejor las cosechas. Lo que le llaman ahora estimaciones objetivas, que es cuantificar directamente a la planta, preguntarle a la planta, no preguntarle al productor, ¿cuánto espera usted producir? Si nosotros no tenemos los medios establecidos para poder desarrollar ese tipo de estadísticas, en que son sobre problemas específicos, los departamentos de agricultura, por ejemplo, de Florida, hacen un contrato con la Universidad de Gainesville y establecen cuál es la forma de poder pronosticar los cítricos en forma objetiva. El primer muestreo que se hace de un árbol frutal fue Jesse, profesor de Iowa, que fue mi director que me mandó al departamento de matemáticas. Un hombre que no era muy matemático, pero tenía una intuición muy grande para el muestreo. Entonces, el departamento de salud, el departamento de cuestiones demográficas, todas cosas son especiales. Por eso en el Colegio de México se quiso hacer también un centro de estadística, porque aquí estaban los economistas, estaban los demógrafos, fundamentalmente. Y todos necesitábamos de la herramienta esta. Me parece por eso que la política que debe de establecerse, y por eso decía también todos somos políticos, la política de desarrollo científico requiere descentralización, no nada más de la ciencia, porque esa se debe de hacer en las diferentes universidades, eso está comprendido, pero el de que haya la descentralización de los mecanismos prácticos para poder establecer los métodos de investigación, como en este caso de las estadísticas continuas agrícolas. ¿Le parece?
México y a nombre del CONACYT, que en este momento ya está apoyando esta investigación sobre la historia de la estadística en nuestro país, la oportunidad de haber escuchado sus valiosos conceptos, su experiencia, que estamos seguros que será de utilidad para toda la gran cantidad de estadísticos que están formando en nuestro país y que por lo menos yo lo he transmitido a mis propios alumnos. Debemos tener como imagen los que fueron pioneros de la estadística en nuestro país y usted es uno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un honor el cumplir con esta muy grata tarea, sus grandes propósitos. Gracias. Gracias a todos.